¿Qué tal, señores? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo video de mi canal. En este video me gustaría traspasarte la energía, traspasarte obviamente una frecuencia alta. Quiero que entiendas que finalmente la energía es una de las cosas más importantes. Podemos siempre transformarla, no podemos crearla, lógicamente, pero la verdad es que tú necesitas la energía para desarrollarte en tu día, para avanzar lo más rápido que puedas, para tomar acción, para todo lo que te propongas necesitas de una energía positiva y que obviamente traspase y inunde el espacio, y esa es la forma que tienes que obviamente todos los días trabajar. Si estás en una baja frecuencia, si no estás contento con lo que estás haciendo, si no te sientes obviamente con ganas de levantarte en el día y el día te pesa, más bien andas negativo. La verdad es que hay muchas cosas por las que puedes estar pasando que capaz no has pensado, no has analizado, no te has dado cuenta, y la verdad es que muchas veces no te dejan avanzar, te bloquean, te sientes como lento, pesado, y eso obviamente es una falta de energía, es una falta de acción. Y quiero analizar 5 temas que creo que son importantes, porque muchas veces no te das cuenta cuáles son las cosas malas que estás haciendo o que estás mal haciendo. Más bien no estás tomando una buena guía, o no tienes una ruta clara para obviamente lograr tus resultados, y eso es importante. La verdad es que hay algo que te puede estar frenando, hay algo que no te deja avanzar. Muchas veces sí, puedes tener, obviamente tu barco puede estar con una ruta, pero se puede obviamente haber desfasado. Y si tú apuntaste, por ejemplo, no sé, querías ir a España y vas yendo a Italia, la verdad es que tienes que cambiar ese rumbo y enfocarte, porque los resultados, cuando tú buscas un resultado, cuando tienes una meta, cuando tienes un objetivo claro, la verdad es que es importante enfocarte y siempre avanzar en ese sentido, porque si no vas a llegar a cualquier parte, te vas a perder en el camino y no vas a poder obviamente concretar tus metas. Entonces, en ese sentido creo que es muy importante tener ese propósito, tener esa meta clara para poder obviamente avanzar. Tengo algunos puntos que obviamente voy a ir leyendo para ayudarme un poco, pero la verdad es que son bien importantes todos. Y obviamente si estás obviamente, no estás contento con tu trabajo, posiblemente puede ser que no estés en una frecuencia positiva, que es lo que te decía yo anteriormente. Y hay varios aspectos que puedes estar haciendo mal. La verdad es que si quieres concretar tus metas, tienes que analizar distintas cosas. Y la primera de ellas puede ser que te estás levantando tarde. Y levantarse tarde, obviamente, que lo que hace es que cuando partes tu día de forma más tarde que el resto, más bien, partes tu día tratando de ponerte al día. Entonces, si a las 11 de la mañana estás recién sacando un pie de la cama, la verdad es que todo el mundo ya llegó a la oficina, todo el mundo ya tomó desayuno, todo el mundo se levantó, muchos de ellos fueron a hacer deporte, ya hicieron un plan de mañana bastante más rápido y avanzado que el tuyo. Por lo tanto, cuando tú te levantas a esa hora, la verdad es que vas como a la defensiva, más bien, no tienes obviamente un ritmo en donde el resto de la gente obviamente ya hizo todo lo que, digamos, se hace durante la mañana, y tú estás recién abriendo un ojo. Por lo tanto, obviamente estás desfasado de tiempo, y eso la verdad es que se podría mejorar muy fácilmente. Es cosa que pongas tu despertador a la hora que te tienes que despertar, pero todos los días empieza a hacerlo repetitivamente, porque tienes que cambiar ese mal hábito, tienes que enfocarte en generar una nueva estructura diaria y matutina para obviamente fortalecer ese mal hábito que tú tienes y cambiarlo. Finalmente lo tienes que terminar asimilando, y en ese sentido obviamente vas a partir siendo más enfocado y obviamente más productivo, porque si te levantas temprano, armas tu rutina de lo que tienes que hacer durante la mañana, te vas a levantar temprano, vas a hacer capaz un poco de ejercicio, que eso yo lo hago mucho para activarme, vas a tomar desayuno, después te vas a ir a trabajo, te vas a poner al trabajo, o te vas a poner a estudiar, o qué sé yo, vas a ir a trabajar. Depende obviamente en qué etapa estás, cuántos años tienes y lo que estás haciendo más bien en tu vida. Entonces es importante que analices eso, qué es lo que estás haciendo en la mañana, a qué hora te estás levantando, y cambies ese hábito, porque si no estás concretando tus metas, estás haciéndolo mal. Y ese hábito de levantarte tarde obviamente no te suma nada. El otro es que muchas veces no estás tomando acción, y en ese sentido solamente te quedas en analizar lo que te gustaría hacer, y al tomar acción la verdad es que siempre te vas a bloquear, porque empiezas a darte cuenta que necesitas que todo salga perfecto, que necesitas que todo obviamente tenga un plan estimado según lo que tú quieres, y la verdad es que no es así. Es más bien
y es más inteligente tomar acción, avanzar, y en el camino puedes ir obviamente ajustando la carga, como se dice, porque finalmente si no te vas a quedar analizando todo y esa forma de pensar y analizar todo, la verdad es que vas a terminar en una parálisis por análisis, que finalmente no avanzas, no terminas haciendo nada y te quedas guardado, protegido, como acorazado más bien, porque te da miedo empezar. Y cuando no puedes tomar acción, creo que te quedas siempre estancado en un mismo lugar. Entonces, el progreso nunca llega y eso es muy malo. La verdad que es una mierda porque al final cuando empiezas a analizar y pretendes que todo sea de una forma muy perfecta o más bien todo te tenga que salir muy bien o que si no generas resultados la verdad es que no puedes seguir avanzando, todo eso obviamente es muy difícil y eso a mí me pasaba mucho. Antes de pasar al punto 3 la verdad es que creo que es importante que entiendas cómo estas cosas obviamente te pueden bloquear. Yo la verdad es que muchas veces sí, empezaba a analizar cómo iba a ser una obra, qué es lo que iba a hacer, digamos, de qué manera la iba a afrontar, con quién iba a trabajar, cuál iba a ser el presupuesto. Y muchas veces, claro, uno se empieza a bloquear porque hay tanta información, quieres saber tanto, quieres como aclarar tanto el panorama, digamos, para avanzar o para lograr o para resolver, obviamente, en ese caso, esa obra, que finalmente te paralizas. Entonces empiezas a sumar tanta información que al final no tienes idea que si lo que vas a hacer está bien o no está bien, si es que quieres partir o no quieres partir. Entonces, la verdad es que lo que he hecho yo es obligarme a partir, obligarme a tomar, obviamente, y ejecutar, no sé, o tomar una partida, ejecutarla y en el sentido que a medida que va avanzando más bien y vas ajustando en el camino. Entonces eso creo que es importante que lo practiques porque te va a ayudar muchísimo a no paralizarte y a no sobreanalizar tanto las cosas. Otra de las cosas que también es importante que analices y es la tercera más bien, es estar negativo o en mala frecuencia. Creo que cuando uno está negativo, te levantas con ganas de no hacer nada, cuando empiezas el día de mala forma, la verdad es que empiezas a vibrar bajo una nube gris. Llegas al trabajo mal, la verdad es que todo te empiezas como a autosabotear. Y eso la verdad es que no ayuda mucho porque los malos pensamientos están todo el tiempo en tu cabeza. Pero cuando te metes al cajón de tus malos pensamientos, podríamos decir, empiezas a vibrar en ese sentido. Entonces empiezas a limitar las capacidades tuyas, empiezas a sentir que la verdad es que no puedes avanzar, que te va a costar esto, que no van a existir las oportunidades, que no encuentras solución. Entonces, cuando hay una negatividad y una baja frecuencia, la verdad es que no te aporta nada. Entonces, una de las cosas que a mí me ha ayudado mucho, porque yo era muy así, la verdad es que siempre veía todo muy negativo y me costaba avanzar, la verdad. Creo que lo que he hecho es, obviamente, tomar y hacer en la mañana muy temprano deporte. Eso me cambia mucho la frecuencia, te sientes muchísimo más activo, estás más enfocado y la verdad es que reviertes esa negatividad inicial del día por positividad y te obligas. La verdad es que yo todos los días digo, hoy día va a ser un día positivo, me miro al espejo, leo cuáles son mis objetivos y digo, Mauricio, hoy día no vas a andar negativo. Te tienes que obligar, te tienes que potenciar y eso es cambiar obviamente tu hábito, cambiar tus malos pensamientos, cambiar tu mentalidad negativa y eso es importante que lo repitas todos los días porque obviamente vas a empezar a cambiar ese hábito que tú tenías de partir el día mal, de partir el día cargado de negatividad, de cosas como que no me gustaban, lógico, y yo era muy así. Entonces, de verdad te lo comento y este video lo hago totalmente comparando mi yo del pasado con mi yo actual en el sentido que he cambiado muchas cosas. Entonces es importante que te obligues a, en este caso, cambiar tu baja frecuencia, tomar acción, potenciarte, como te digo, con el deporte que te va a ayudar muchísimo y vas a cambiar muchísimo el propósito de tu día, te lo aseguro, porque la verdad es que una mentalidad positiva va a ayudar a cambiar tu enfoque y cuáles van a ser los resultados. Totalmente van a ser muchísimo más positivos que cuando estabas con una frecuencia baja y negativa. Y el cuarto, la verdad, de las cosas que me gustaría que analizaras y creo que es muy importante, es la verdad es que todo el mundo tiene una falta de consistencia y perseverancia en las cosas que hace. La verdad es que uno cree que los resultados van a llegar al día siguiente y la verdad es que no es así. Cuando uno se tiene que mentalizar más bien cuando parte cualquier cosa, cuando tú quieres
desarrollar un proyecto o quieres emprender o estás trabajando en la oficina, tienes que darte cuenta que las cosas no son de un día para otro. Y la verdad es que cuando tú buscas un resultado, la verdad es que necesitas ser constante, porque esa constancia te va a dar obviamente un flujo que finalmente va a terminar por lograr ese resultado o donde tú vas a encontrar ese objetivo, lo vas a lograr. Pero necesitas ser constante. No hay nada peor que la gente que parte muy motivada, lógicamente, que por emprender, por ejemplo, y después de los 3 4 meses, como no ve resultados al tiro, o se, no sé, es como cuando un caballo le pasa una luz, obviamente se asusta. En este caso, claro, muchas veces tú te vas a sentir atraído por otra cosa y vas a tomar otro camino. Tienes que ser constante en la idea que te propongas y en ese sentido tienes que repetir y repetir y repetir eternamente hasta que obviamente ese hábito lo integres muy bien, que es la constancia, que es como mantenerte haciendo lo que tú tienes que hacer, o sea, enfocado en obviamente las acciones que dependen de ti, y eso es muy importante. Entonces creo que cuando tú eres constante, eres perseverante, más encima vas a empezar como a trabajar en tu confianza, por lo tanto vas a armar una base sólida de lo que eres tú trabajando en pos de un objetivo. En ese sentido todo obviamente va a llegar, entonces enfócate en eso. No seas, digamos, podríamos decir que no te encandilen tantas cosas, sino que enfócate, sé constante y vas a obviamente encontrar tus resultados al final del camino. Antes de pasar a la última, me encantaría que le pudieras dar un like a este video, que te suscribieras a mi canal. Es importante que podamos ayudar a más personas. Yo la verdad es que esto lo hago desde de lo que me ha pasado a mí. Te cuento totalmente y voy comparando obviamente experiencias pasadas con este contenido que lo que quiero es ayudar a la gente. Pero es interesante hacerlo más bien como desde la experiencia, en el sentido que yo también he pasado por estos problemas. Ahora, hoy en día, soy una mucho mejor persona porque obviamente he hecho un cambio, he mejorado mis hábitos, estoy todos los días haciendo ejercicio, por lo tanto he cambiado mi mentalidad. Lo puedes ver obviamente en mis videos, del día a día también en Instagram lo puedes ver en mi perfil MAlamosR. La verdad es que es importante hacerlo así porque yo hablo obviamente de mi verdad, desde lo que a mí me ha pasado y desde ahí es de donde yo te quiero ayudar. Entonces, enfócate en eso, ayudamos a más personas, dale un like, así YouTube puede poner este video al frente, digamos, de otras personas que pueden estar pasando por algo similar y lo podemos ayudar entre todos. Y el último, antes de terminar, creo que, y siendo creo que uno muy importante, es no procrastinar. Esta palabra la verdad es que yo hace mucho tiempo no la había escuchado, pero me hace mucho sentido. Creo que dejar las cosas de lado no es algo que todo el mundo hace, que dice que lo vas a hacer, pero al final te quedas sentado en el sofá mirando televisión y no haces ninguna cosa y dejas de lado obviamente las tareas que son importantes, y eso es la verdad que nos pasa mucho, nos dejamos estar. Y cuando no tomas acción y cuando la información pasa por tu cabeza y cuando llega el momento de ejecutar, la verdad es que dejas todo botado y no avanzas. Entonces es muy malo. Tienes que identificar cuáles son las cosas importantes durante el día, hacerlas, tomar acción. Te vas a sentir muchísimo mejor después, pero creo que la procrastinación es algo como tan común hoy en día que finalmente no te deja avanzar, te hace muchísimo, te hace mal, la verdad, porque te deja estar en todo y tu palabra finalmente no vale nada porque lo que dices nunca lo cumples. Entonces, al final te estás haciendo un mal gigantesco. Entonces, cuando tienes un listado de tareas, la verdad es que te ayuda mucho hacerlo de esa manera. Pon las cosas más difíciles en un principio. Al final del día te va a salir muy fácil terminar y hacer las tareas que son mucho más rápidas. Pero concreta, haz una lista, digamos, y empieza a tachar. Te aseguro que te vas a sentir muchísimo mejor. Espero que estos 5 temas que analizamos acá, de los cuales hablamos, te ayuden obviamente a repensar qué es lo que estás haciendo mal, a repensar por qué no estás encontrando tus objetivos, o por qué no tienes un propósito claro, o por qué no estás logrando tus metas. La verdad es que es importante hacerlo de vez en cuando, por eso te ayudo, y nos estamos viendo en un otro video que voy a subir nuevamente contenido. Chao.